El ocuparse del Espíritu es vida y paz. Esa es una poderosa promesa de Dios para vencer. Les habla Rocío Figueroa. Acompáñenme en este nuevo estudio de las promesas de Dios para vencer. Y recuerden que si este video les de bendición, por favor compártalo con alguien más. Vamos entonces a empezar a trabajar con esta nueva promesa, la vida y la paz. ¿Cuántas personas están en su vida, no sé, con tantas preocupaciones, no logran la paz, quisieran tener paz y no entienden por qué no lo logran? Bueno, las escrituras nos están dando a nosotros una base fundamental para que nosotros podamos acceder a esa paz, podamos estar en la paz del Señor. No como la paz que da el mundo, sino la paz que da Dios, que trasciende todas las barreras, las del alma, las del espíritu, las del cuerpo, en lo físico. Así que vamos a ocuparnos de esto, porque la verdad es que todos estamos necesitando vida, ser vivificados, que haya vida en nuestros matrimonios, vida en nuestros hogares, vida con nuestros hijos, vida en nuestros sueños y en nuestras visiones, y que tengamos la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Miramos entonces el marco donde está esta promesa. En el libro de Romanos, en el capítulo 8, en el verso 6, la palabra dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Así que vamos a direccionarnos allí. Vamos a encontrar los diferentes versículos bíblicos en las escrituras que nos hablan acerca de la vida y de la paz. Y vamos a trabajar en el libro de Proverbios bastante, pero primero, antes de trabajar en el libro de Proverbios, me gustaría que nosotros pudiéramos ver algo otros versículos bíblicos donde específicamente la palabra nos habla de vida y paz, y que siempre en el fondo se está moviendo en el marco del espíritu. Y es lo siguiente, por ejemplo, en Malaquías capítulo 2, verso 5, la palabra está hablando acerca del pacto que el Señor había hecho con sus sacerdotes. Acuérdense que nosotros ahorita somos una nación santa, real sacerdocio, y nosotros estamos llamados a ser sacerdotes de Dios. ¿Qué es un sacerdote de Dios? Un sacerdote de Dios es el que recibe de parte de Dios para que Él ministre y dé a las otras personas, el que se llena de Dios y da a los demás. Y el Señor dice que el pacto, y hablando de su pacto, y a pesar de que estaba hablando con los sacerdotes, en cierta forma estaba dando un mensaje a todo el pueblo. Dice: mi pacto con él, dicen en capítulo 2 de Malaquías, verso 5, mi pacto con él fue de vida y de paz. Y aquí hay una clave, y es que cuando uno anda en el pacto con Dios, en el pacto de Dios hay vida y paz. Vamos a ponerlos en estos términos. En el Antiguo Testamento se muestra todo acerca de los pactos que se hacían con Dios. Regularmente en los pactos, cuando dos personas hacían pactos, ya sean un pacto de sangre, cogían animales, los partían a la mitad y pasaban por en medio de la sangre, y eso quería decir que estaban haciendo un pacto de vida, es decir, que se comprometían hasta con su vida a cumplir con aquello. Pero cuando Abraham hizo un pacto con el Señor, cuando hizo ese pacto, no fue Abraham quien pasó por en medio de los animales muertos, es decir, él no se comprometió con su vida, mas sin embargo Dios sí pasó por en medio de los animales comprometiendo su vida. Así que todos nosotros estamos en un pacto, en el pacto de la fe que hizo Abraham. Quien comprometió su vida en ese pacto fue el Señor, Dios Todopoderoso, el ángel de Jehová, el verbo de Dios, como usted le llame, la palabra, y el Señor Yeshua, el Señor Jesucristo, el Señor Jehová de los ejércitos. Él fue quien hizo el pacto de sangre. Así que cuando en Malaquías capítulo 2, verso 5 nos dice: mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. Así que dice, eso fue antes, y el Señor está haciendo como un reclamo: ustedes ahorita no están haciendo las cosas así. Yo quiero que ustedes entiendan que yo tengo un pacto con ustedes de vida y de paz. Así que si nosotros queremos vida y paz, lo que tenemos que hacer es volver al pacto. Ahora, nosotros estamos en un nuevo pacto. Recuerda cuando nosotros tomamos la cena del Señor y comemos el pan, y dice regularmente, porque dice la palabra, porque todo lo que yo aprendí también les he enseñado a ustedes, que la noche que el Señor Jesucristo fue entregado, tomó pan, lo partió, lo bendijo y dijo: comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y después de que todos comieron, dijo, levantó la copa y dijo: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. No estaba pidiendo la sangre de nosotros, era la sangre de él. En mi sangre, bebedla todas las veces que la bebieras en memoria de mí. Y después dice que esto anuncia la muerte de él. Como nosotros fuimos bautizados en su muerte,
Y como somos el cuerpo de Él, entonces nosotros también estamos anunciando la muerte nuestra al pecado. Nosotros hemos muerto al pecado, a las obras del pecado. Por eso si regresamos a lo que decía esta porción bíblica, dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida. En otras palabras, el ocuparse del espíritu, el espíritu lo que va a hacer es que nosotros nos estemos ocupando de los que tiene que ver con el pacto con Dios. ¿Y cuál es ese pacto con Dios? Bueno, el pacto con Dios es todo lo que ha salido de la palabra de Dios. En lo que ha salido de la palabra de Dios, allí está el pacto nuestro. Y de ese es del que nosotros nos tenemos que ocupar. Continuemos para que veamos más adelante un poco más acerca de esto del pacto, que tiene que ver, la vida y la paz tiene que ver con el pacto. Cuando el Señor le dice en el libro de Malaquías, pues que Él empieza a decirles las cosas que ellos estaban haciendo mal, en el verso 7 dice, porque los labios del sacerdote han de guardar sabiduría. Acuérdese que la sabiduría es uno de los 7 espíritus de Dios. Y de su pueblo buscará la ley. ¿Cuál ley? La ley de Jehová. Es decir, el pacto. Va a buscar el pacto porque todo lo que sale de la boca de Dios, mandamientos, estatutos, decretos, ordenanzas, testimonios, leyes, decretos, todo esto es lo que conforma la palabra de Dios. Entonces por eso Él dice, ustedes mis sacerdotes, ustedes mi gente, ustedes mi pueblo, de sus labios, es decir, de los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría. En el pacto que nosotros tenemos ahorita, nosotros tenemos que dar nuestra boca a que el espíritu de sabiduría hable a través de nosotros. Y dice, y de sus bocas el pueblo buscará la ley, es decir, lo que ha salido de la boca de Dios, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Eso es maravilloso. Así que en el pacto nuestro nosotros nos tenemos que ocupar es del espíritu, y el espíritu es el estado de ánimo de Dios. El espíritu ya hablamos, ustedes saben los otros videos que hay, los otros estudios acerca de la plenitud del Espíritu Santo, los 7 espíritus de Dios, dentro de los cuales está sabiduría, inteligencia, consejo, conocimiento, temor de Jehová, poder, gracia. Bueno, necesitamos es conectarnos con este espíritu, porque este espíritu nos va a recordar todo el tiempo todo lo que hay dentro del corazón del Padre, todo lo que hay en el alma de Dios, todas sus leyes, mandamientos, estatutos, decretos y ordenanzas para que nosotros podamos andar por ellos. Por eso dice en el verso 8, cuando está haciendo el Señor aquí en Malaquías como un cuestionamiento a los sacerdotes, más vosotros habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, en lo que sale de la boca de Dios, habéis corrompido mi pacto. Entonces nosotros necesitamos volver al pacto con el Señor. Dice después en el verso 9, no habéis guardado mis caminos y en mi ley hiciste acepción de personas. Entonces hay que memorizar los caminos del Señor, es decir, hay que memorizar todo lo que viene de la boca del Señor. Así que de esto es que se trata, que nosotros volvamos al pacto. Miremos otra porción bíblica donde la palabra paz y vida tiene que ver con el pacto. Y vamos a ponerlo en contexto. El versículo exacto donde aparece paz y vida está en Josué capítulo 9, verso 15, donde dice la palabra, y Josué hizo paz con ellos, está hablando los gabaonitas, y celebró con ellos alianza concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. Vamos a ver de qué se trata esto. Miremos el marco histórico. El marco histórico de esto. La historia completa es que el pueblo de Dios conquistando y conquistando tierras. Y entonces este pueblo, los gabaonitas, al darse cuenta de que ellos venían conquistando todas las tierras y arrasando con todo, decidieron engañar al pueblo de Dios y hacerse pasar por personas de tierras muy lejanas, muy lejanas. Entonces, cuando hicieron esto, Josué y todo Israel se comprometieron en un pacto con los gabaonitas. Y entonces por eso en el verso 15 dice, y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida. Y también lo juraron los príncipes de la congregación. Entonces allí el tener paz y vida tiene que ver con el pacto. Una vez más, igual que en el libro de Malaquías, tiene que ver con el pacto. Así que miremos, por ejemplo, dice en la escritura, cuando vemos todo el contexto más completo de esta historia, habla de la astucia de los gabaonitas en ese capítulo 9 de Josué, y entonces dice, cuando oyeron estas cosas todos los reyes que estaban de este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos y en todas las costas del mar grande, delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos, jebuseos, se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Dice, mas los moradores de Gabaón
cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Ai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cuernos viejos de vinos y rotos y remendados y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Es decir, ellos tenían que hacer la coartada perfecta para llegar y decir que eran de tierras muy lejanas. En el verso 6 de ese capítulo 9 de Josué dice, y vinieron a Josué al campamento de Gilgal, el primer campamento de Israel después de haber cruzado el Jordán, y le dijeron a él y a los de Israel, nosotros venimos de tierras muy lejanas. Haced pues ahora alianza con nosotros, porque eso es un pacto es una alianza que se hace con algo. Dice, y en el verso 7 dice, y los de Israel respondieron a los hebeos, quizás habitáis en medio de nosotros, ¿cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Ellos sí tenían una inquietud acerca de eso. Ellos respondieron a Josué, nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo, ¿quién sois vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron, tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios. Y bueno, entonces ya saben el resto de la historia. Ellos hicieron pacto con ellos y se juramentaron todos, como dice en el verso 15. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida. Es decir, celebró con ellos pacto, concediéndoles la vida, y lo juraron todos. Dice la palabra en el verso 16 que pasados 3 días después de que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran vecinos, así que esta gente de Gabaón era vecinos. Y el resto de la historia ya saben, entonces ya no los pudieron matar, ya no pudieron pelear contra ellos, tuvieron que respetar la alianza y el pacto que habían ellos. Entonces, pues ahorita los convirtieron en aguateros y en leñadores para el templo de Dios y para el pueblo de Israel. Así que allí se ve el marco de que dentro del pacto es que se encuentra la paz y la alianza. Ya lo vimos en Malaquía, lo vemos en Josué. ¿Y qué tal si nosotros miramos lo que dice la palabra en el marco del libro de Proverbios? En el libro de Proverbios nosotros encontramos el fluir del Espíritu Santo y lo que maneja el Espíritu Santo. Miremos, por ejemplo, Proverbios capítulo 3, verso 2, donde la palabra dice, porque largura de días y años de vida y de paz te aumentarán, en el capítulo 3, verso 2. Entonces, una vez más nos está hablando de esa paz y vida. Y miremos el marco donde se habla de paz y vida. Ahí en el versículo 1 de este capítulo 3 de Proverbios dice la palabra, hijo mío, no te olvides de mi ley, escuche esto, porque es que esa es la base del pacto. Dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y de paz te aumentarán. Entonces, ese es el pacto, la ley, lo que ha salido de la boca del Señor, y con lo que nosotros con lo que nos tenemos que comprometer es conseguir todas las instrucciones del Padre Eterno, que es el alma de Dios. Dice el verso 3, nunca se apartará de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello. ¿Por qué eso de la misericordia y la verdad? Porque nosotros podemos resumir todo lo que sale de la boca de Dios en amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, que ese es el espíritu, es como si dijera con toda su alma, con todo su espíritu y con todo su ser. Entonces, la segunda parte con la que usted completaría todo lo que sale de la boca del Señor es, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por eso aquí cuando dice en el verso 3, nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbeles en la tabla de tu corazón. Dice, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Porque eso tiene que ver con la ley. La ley tiene que ver con que nosotros estemos en paz con Dios y en paz con los hombres. En que el amor nuestro por Dios sea genuino y el amor por los demás sea genuino. Que nosotros podamos entender el principio de Dios y no el principio del enemigo. Porque el principio del enemigo siempre nos lleva a tener resentimiento, a tener dolor, a enojarnos, a molestarnos, a no querer el bien de los demás. Pero los principios de Dios nos hacen entender que somos unos, todos somos uno en el Señor. Así que no hay razón para que nosotros tengamos enemistad, pleitos, contiendas, enojos, ni nada con las demás personas. Dice en el verso 5, este mismo capítulo 3, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No crea que usted va a alcanzar la paz, no va a creer que usted va a alcanzar la vida solamente tratando de hacer las cosas bien desde la perspectiva suya. Eso es lo que está diciendo la palabra. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Cómo yo reconozco al Señor en todos mis caminos? Pues
La mejor forma de reconocerlo es que cuando yo estoy por hacer algo, yo digo, ¿qué ha dicho? ¿Qué me ha enseñado el Padre acerca de esto? ¿Qué me ha enseñado acerca del perdón? ¿Qué me ha enseñado acerca de guardar resentimientos o dolores? ¿Qué me ha enseñado el Padre acerca de compartir? ¿Qué me ha enseñado acerca de la verdad, de la justicia, de todas esas cosas? Entonces, cuando usted lo reconoce en todos sus caminos, quiere decir que usted, antes de tomar decisiones, usted toma decisiones basados en la verdad, basados en el pacto que usted tiene con Dios, basado en todo lo que ha salido de la boca del Señor. Dice el verso 7, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. ¿Qué es el mal? Mal es hacer lo contrario de lo que sale de la boca de Dios. Verso 8, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Esto nos habla de vida. Acuérdense que aquí la promesa es vida y paz. Entonces, esto nos está hablando de vida. Dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Esto de honrarlo es, haga lo que usted tiene que hacer con lo que usted tiene. Porque las cosas que Dios le ha dado a usted primeramente es para que usted se sustente, es para que usted tenga misericordia de los demás, es para que usted honre a Jehová dándole la parte que corresponde para que el ministerio se siga extendiendo. El verso 10, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová ni te fatigues en su corrección. Es decir, cuando no estás haciendo las cosas bien, hay una reprensión, hay una disciplina. Si llega la presión y la disciplina, ¿para qué se fatiga uno? Lo que uno tiene que hacer es irse y humillarse delante del Señor y decir, Señor, ¿qué estoy haciendo mal? Ayúdame, por favor. Ayúdame, lo que sea que esté haciendo mal, por favor, trae la luz a mi vida. Yo quiero saber qué es. Y entonces a partir de allí, pues empezar a trabajar en lo que se está haciendo mal. En el verso 12 dice, porque Jehová al que ama castiga como el Padre al Hijo a quien quiere. Bendecido el hombre que haya la sabiduría, uno de los 7 espíritus de Dios, y que obtiene la inteligencia. Acuérdense en qué marco estábamos hablando de esta promesa, porque el ocuparse del espíritu es vida y paz. Y acuérdese que estos son 2 de los 7 espíritus de Dios. Bendecido el hombre que haya la sabiduría, dice el verso 13, y que obtiene la inteligencia. Porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa que las piedras preciosas, y todo lo que puede desear no se puede comparar a ella. ¿A quién? A la sabiduría y a la inteligencia. Largura de días, aquí nos está hablando de vida, en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Si una persona tiene riquezas y tiene honra, seguramente tiene un poco más de paz y está desde la perspectiva de las riquezas y honra que vienen de parte de Jehová. No las riquezas del mundo, ese tipo de cosas, ¿no? Porque habría que definir las palabras. ¿Qué es riqueza exactamente y qué es honra? Una persona puede, con no mucho, sentirse completamente rico, y una persona puede tener cantidades y cantidades de bienes y sentirse muy miserable. Así que todo esto estamos hablando de lo que viene de parte del Señor. Verso 17. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Entonces usted observa que en el verso 16 y 17 nos está. En el 16 nos dice, largura de días está en su mano derecha. Entonces ya nos habla de vida. En su izquierda honra y paz. Sus caminos son deleitosos y todas sus veredas paz. Entonces, quien se ocupa del espíritu, de tener la sabiduría, la inteligencia de Dios, de tener los 7 espíritus de Dios, de relacionarse con el Espíritu Santo, pues va a tener vida y paz. Verso 18. Ella, hablando de la sabiduría, es árbol de vida a los que con ella, a los que de ella echan mano. Y bendecidos son los que la retienen. Hay que retener la sabiduría de Dios. Y acuérdese lo que dice el libro de Proverbios capítulo 1. El espíritu de sabiduría habla en todas partes. Dice, ¿hasta cuándo simples amaréis la simpleza y los burladores desearán el burlar? Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré conocer mis palabras. Esa es la voluntad del Padre. Es que nosotros conozcamos todo lo que sale de la boca del Señor, es que nosotros nos dejemos guiar, es que nosotros entendamos el pacto, porque el Espíritu Santo es quien nos guía ahora. Antes a los pueblos los guiaba la ley de Dios, ahora a nosotros nos guía el Espíritu Santo, que nos hace cumplir la ley, pero por la gracia de Él. Dice el verso 19, Jehová con sabiduría fundó la tierra y afirmó los cielos con inteligencia. Es decir, eso tiene que ver con el Espíritu de Dios. Y para acabar de completar, aquí nos habla de dos, en este verso 19, 2 espíritus de Dios, sabiduría e inteligencia. Y en el verso 20 dice, con su ciencia, es decir, acuérdense que es otro de los 7 espíritus de Dios, ciencia o conocimiento.
Con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío a los cielos. Verso 21. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley, guarda el pacto, guarda todo lo que sale de la boca de Dios y el consejo, otro de los 7 espíritus de Dios. Y el verso 22 dice, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Gracia, otro de los 7 espíritus de Dios. Entonces, aquí solamente del 19 al 22 nos ha mencionado de los espíritus de Dios: sabiduría, inteligencia, conocimiento, ciencia, consejo y gracia. 5 de los 7 espíritus de Dios. Por eso es que el ocuparse del espíritu es vida y paz para todos nosotros. En el verso 23 dice, entonces andarás por el camino confiadamente. Eso es paz. Y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes no tendrás temor. Eso es paz, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni de ruina de los impíos cuando viniere. Pues que hay mucha recesión, que la cosa está mal, que las cosas... Nosotros no tenemos por qué tener temor de eso, porque tenemos la paz de Dios, porque nos ocupamos de las cosas del Espíritu. Verso 26, porque Jehová será tu confianza y Él preservará tu pie de quedar preso. Entonces, en Él tenemos tanta confianza que tenemos paz. Eso es lo que nos está diciendo. No te niegues a hacer el bien a quien es debido. Acuérdese que ocuparse de las cosas del Espíritu es ocuparse del pacto. Y ocuparse del pacto es amar a Dios por encima de todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, por eso aquí ratifica, no te niegues a hacer bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve mañana y te daré. Si usted tiene para darle, prestarle, ayudarle, favorecerlo, favorezcale. Porque el Señor está viendo nuestros corazones. Él está viendo y Él se ocupará también de nuestras cosas. Dice el verso 29, no intentes mal contra tu prójimo. No solamente no se niegue a hacer el bien, sino que tampoco no vaya a hacer el mal. No vaya entonces, dice el verso 29, no intentes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti. No tengas pleito con nadie sin razón. Si usted quiere paz en su vida, usted también sea un promotor de paz. Entonces no tenga pleito con nadie sin razón si no te han hecho agravio. No envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos. Porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. ¿Qué es justo? Justo es el que hace justicia. ¿Qué es justicia? Justicia es hacer todo lo que sale de la boca de Dios, es decir, la ley de Dios, mandamientos, estatutos, decretos y ordenanzas. Si yo hago lo que el Señor dice, entonces estoy andando en justicia. Si yo no hago lo que Dios dice, entonces yo estoy andando en pecado. Por eso Él dice, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Así que hay maldición para el que no está haciendo las cosas bien, pero hay bendición para el que está haciendo las cosas conforme, dice la palabra. Y en verso 34 dice, ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores, Él se burlará de los que se burlan de su palabra, de su ley. Dice, y a los humildes dará gracia. Cuando uno es humilde en este contexto, lo que está diciendo es que uno realmente reconoce que lo que sale de la boca de Dios es pura sabiduría y que nosotros necesitamos honrarla. Dice el verso 35, los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia. Así que si nosotros queremos vida y paz, lo que nosotros necesitamos es ocuparnos del Espíritu. Y ocuparnos del Espíritu es estar atento nuestro oído al Espíritu de sabiduría. Y ese mismo espíritu de sabiduría nos va guiando al de inteligencia, al de conocimiento, al de consejo, al de gracia, al de poder, al de temor de Jehová. Y entonces la plenitud del Espíritu de Dios vivirá en nosotros y nos guiará a toda justicia, a hacer lo que es la voluntad de Dios. Allí es donde nosotros encontraremos verdadera vida y allí es donde encontraremos la paz. Así que no nos ocupemos de las cosas de la carne, nos ocupemos de las cosas del mundo, de los deleites de los ojos o los deleites de la carne. Ocupémonos de las cosas del Espíritu y nosotros seremos llenos de la vida y de la paz del Señor. Bueno, espero que este estudio haya sido bendición para su vida. Si lo fue, por favor, no olvide suscribirse al canal, no olvide compartir este video, no olvide darle like y apoyarme con este ministerio. Mil y mil bendiciones. Bye.